cosas que suceden en el directo. Vamos a compartirlo también. Vale, veo aquí 13, veo aquí a la hermana Blanca, la hermana Leda, Marta Isabel, la hermana Joelle, bendiciones. La hermana Sandra Jiménez, bendiciones a todos. Vale. Vale. Bueno. Estamos aquí, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, ¿vale? Bendiciones, Ever también. Vale, el último tema que teníamos es el pecado y su definición, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer una cosa, vamos a poder conectar con el tema, vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tomes el control de esta clase, oramos para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Señor, no queremos que se hablen palabras de hombres, sino queremos, Señor, que seas tú, Señor, llevando el control de esta clase, Señor. Un tema fascinante que hoy, Señor, que es el de la gracia. Lo pedimos para que tú hables a través de mi boca, Señor, y tomes el control. Bendecimos a los hermanos que nos están observando, Señor, a través de la internet, Señor. Oramos por ellos, los bendecimos, Señor, por cada uno de ellos. Pedimos, Señor, para que la palabra de hoy pueda ser depositada en sus corazones. Esa palabra pueda estar y tenga mucha edificación. Gracias, Señor Jesús. También, Señor, oramos por las personas que nos están viendo fuera de aquí, de España, Señor, en otros países suramericanos que también, Señor, están conectados y también, Señor, esta palabra, Señor, esperamos que sea de bendición para sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Vamos para poder conectar, necesito ver que estábamos hablando de un tema importante que era lo que era la condenación. Pero entonces veíamos la semana anterior, estuvimos hablando todo lo que fue la parte de la condenación y podemos ver cómo el hombre se encontraba condenado. Entonces vimos el pecado natural, el pecado que fue de origen, de allí Adán y Eva, sí, estuvimos mirando temas importantísimos con respecto a lo que es el pecado. Entonces veíamos que vivíamos en un mundo, ¿no?, que está siendo contaminado por el pecado, ¿no?, que vivimos en un ambiente de condenación, vivimos en un ambiente de muerte, vivimos en un ambiente que está siendo controlado en un dominio satánico, que lo controla Satanás, es el Dios de este mundo, el que controla, eso lo dice la palabra, lo estuvimos mirando, ¿no? Veíamos cómo los tentáculos de esas engaños de Satanás han llegado a por todas partes, desde las grandes esferas que controlan este mundo hasta las personas más sencillas, de los ladrones que te roban a ti un móvil y te roban hasta un par de zapatos, pero desde las grandes esferas que roban millones y millones, y eso. Entonces veíamos unos ejemplos, estuvimos mirando unos ejemplos la semana anterior, pero también vemos que el enemigo ha contaminado totalmente ha contaminado. Entonces veíamos que en el hombre se encontraba un tema de que lo que eran los pensamientos del hombre, que eran pensamientos pecaminosos. Eso lo vimos en el punto del pecado personal. Entonces ya empezamos a hablar del pecado personal, de que nos teníamos un pecado del hombre, ¿no?, que es en los pensamientos, pero también están las acciones. Ya no es cuando solamente es pensamiento, sino cuando pecamos, ya empezamos y ya cometemos ya ese pecado ya libremente, ¿no? Y el otro punto que veíamos que era las omisiones pecaminosas, que el hecho de que tú sepas de que algo es pecado y no digas nada, hagas de cuenta como la vista así hacia un lado,
eso también es pecado. Eso también es pecado y por lo tanto eso le cuenta como pecado, dice la palabra. Eso lo veíamos en Santiago 4, ¿no? Entonces estuvimos viendo que la definición del pecado, que era errar al blanco, ¿sí? Nos desviamos del camino y también del rebelarnos contra Dios, ¿vale? Pero para poder entender ahora este punto, de todo este punto, necesitamos entender y hacer en la mente necesitamos pensar un poco. Entonces, para poder empezar a hablar de este tema que vamos a tratar, primero vamos a introducirnos en este nuevo tema. Entonces necesitamos entrar en un nuevo bloque que es la gracia. Entonces, hasta donde vamos, en el estudio estamos condenados. ¿Sí? En el estudio que llevamos estamos condenados, estamos muertos, estamos sentenciados, estábamos perdidos definitivamente. Entonces, como estábamos estudiando la soteriología, que es el tema de la salvación del hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué hace Dios para sacarnos de esa condenación? ¿Qué hace Dios para sacarnos de esa condenación, de ese hueco de la palabra donde nos encontramos? La palabra de Dios dice que por gracia soy salvo. Sí, la palabra dice, somos salvos por gracia, ¿sí? Pero ¿salvos de qué? Salvos del pecado, salvos de la condenación del infierno, salvos. Pues dice por gracia, pero ¿qué es gracia? Que claro, decir que por gracia somos salvos y ya está, no es suficiente. Entonces vamos a mirar ahora qué deberíamos de estudiar. Antes de estudiar cualquier otra cosa, vamos a estudiar la gracia de Dios. Por lo tanto, entramos en este punto que es la gracia de Dios. Entonces, escriban como título, la gracia de Dios. ¿Vale? Escriban, por favor. Para poder salvar a la humanidad perdida, escriban, por favor. Para poder salvar a la humanidad perdida y condenada por su pecado, para poder salvar a la humanidad perdida y condenada por su pecado, Dios se valió de su gracia. Dios se valió de su gracia. Dios se valió de su gracia. Por medio de su gracia, por medio de su gracia, Dios muestra su amor y misericordia. Dios muestra su amor y su misericordia a personas que no lo merecían. Entonces he visto que han estado escribiendo, ¿sí? Que es un regalo que no merecemos, dice Nancy. Sí, es verdad, pero vamos a entender un poco más. Vamos a entender un poco más. Un regalo que no lo merecíamos, vamos a entender, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema, de lo que acabamos de escribir, ¿no? Hemos escrito, ahora mismo, hemos escrito de que para poder salvar a una humanidad que estábamos perdidas de la condenación del pecado, Dios se ha valido de su gracia. Todos nosotros estábamos sentenciados a la muerte por el pecado que cometió Adán y Eva, ¿no? Entonces todos estábamos sentenciados a muerte. Digan sentenciados. Digan sentenciados. Estábamos sentenciados. ¿Vale? Y nos encontrábamos así, ¿vale? Dios no planeó que nosotros estuviéramos así. Así que ni que fuéramos al infierno. Es más, el infierno, la palabra dice de que no fue creado para los hombres, sino fue creado para Satanás y sus ángeles, para el demonio. Dios no lo había creado para el hombre, ¿vale? Entonces Dios no es que haya planeado de que fuera así de esa manera, ¿vale? Pero Dios desde la eternidad, como entiende Dios, es un Dios que piensa en la eternidad. Dios piensa así, en su manera de pensar, pues él no, ese estado no lo tiene Dios como el que nosotros tenemos, esa temporalidad. Nosotros sí tenemos esta temporalidad del tiempo, pero Dios, nuestro Dios es Dios eterno, que vive en un estado presente. Entonces Dios en su eternidad, Él sí entendía que esto iba a pasar, ¿vale? Él ya había planeado cómo nos iba a rescatarnos de esa condenación. ¿Cómo? Por medio de la gracia.
La gracia es un favor inmerecido, es un don de Dios, es un regalo, ¿sí? Él muestra, ¿sí?, su misericordia a una humanidad que no lo merecemos. Dios le da al hombre pecador vida cuando merece la muerte, ¿sí? Si estábamos, la palabra dice, estábamos muertos. Entonces Dios nos da vida cuando lo que merece es la muerte. Nos da esa vida eterna cuando mereceremos ir al infierno. Da la entrada al cielo cuando merecemos ir a un lugar de tormento. Es el regalo del perdón de nuestros pecados cuando merecíamos el azote. Eso es gracia. La gracia conlleva muchas cosas, es algo que nosotros no merecíamos. Dios nos lo ha dado, ¿vale? Por lo tanto, escriba por favor. La gracia, por lo tanto, es el favor inmerecido de Dios. La gracia, por lo tanto, es el favor inmerecido de Dios para todos los hombres. La gracia, por lo tanto, es el favor inmerecido de Dios para todos los hombres. La gracia es el regalo de Dios para toda la humanidad por medio de Jesucristo. Voy a parar un momento aquí. Me gustaría que por favor tomáramos este tiempo, ¿sí?, y pudiéramos compartir, como les estábamos diciendo, estas enseñanzas, ¿no? Nosotros oramos siempre a Dios para que Dios obre a través de estas enseñanzas y Él cómo se mueve, ¿no? Cómo trabaja, ¿sí? Vamos a orar, a compartirla, y sería bueno que la compartieran en sus redes sociales, ¿vale? Vale, vamos a compartirla. Yo la tengo aquí porque la quiero convertir perfectamente. Aquí. Vamos a compartirla de todos estos grupos, estudios bíblicos, teología. Porque nosotros vemos que Dios se mueve de una manera. Dios lo hace, Dios se mueve a través de la palabra, es como la manera como nosotros les he explicado de que Dios trabaja, que el Evangelio se expanda, entonces se expande de esa manera. Entonces decíamos, la gracia por lo tanto es el favor inmerecido que Dios para todos los hombres. La gracia es el regalo, ¿sí? Dice, la gracia es el regalo de Dios para toda la humanidad por medio de Jesucristo. Entonces es un regalo de Dios. Dios nos lo regala, es un don, el don de Dios, ¿vale? Es un regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, su amor, su misericordia, el adoptarnos como familia. Eso es gracia, eso es gracia. Dios nos ha adoptado, nos ha llamado, nos ha hecho parte de su familia, ¿vale? Escriba, por favor. Fue la gracia de Dios la que lo llevó a enviar a Jesucristo al mundo para morir. Fue la gracia de Dios la que lo llevó a enviar a Jesucristo al mundo para morir en nuestro lugar. Fue su misericordia la que nos liberó del dominio de Satanás. Fue su misericordia la que nos liberó del dominio de Satanás. Y los dejo aquí para que ustedes escriban, ¿vale? Entonces, todo eso es gracia y muchas cosas más. Recibimos su amor, el perdón de nuestros pecados, la misericordia. Todo eso no lo merecíamos nosotros no lo merecíamos. ¿Ustedes creen que nosotros merecíamos esto? ¿Qué opinan? Escríbanme, por favor. ¿Ustedes creen que nosotros merecíamos esa gracia que Dios ha tenido? Cuando Jesucristo derrama su sangre por nosotros, eso es gracia. Cuando Jesús fue clavado en un madero por amor a nosotros y derramó toda lo que fue su sangre por nosotros, eso es gracia. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros merecíamos esa gracia? ¿Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí? Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Por tanto, eso es gracia. Eso es gracia, la gracia divina, esa gracia, la gracia de Dios. Escriba, por favor. Si hoy tenemos entrada al reino celestial,
si hoy tenemos entrada al reino celestial, es solo por el favor inmerecido que recibimos de Dios. Si hoy tenemos entrada al reino celestial, es solo por el favor inmerecido que recibimos. El favor inmerecido que recibimos de Dios. ¿Vale? Entonces, digan estas palabras, digan inmerecido. No lo merecíamos. No merecíamos, pero Dios en su infinita gracia sí ha hecho. Vamos a escribir estos 3 pensamientos y los vamos a explicar. Primero los vamos a escribir y después vamos a explicarlos para poderlo entender. Entonces escriban, por favor. El amor que mira al cielo, o sea, el amor que mira al cielo es adoración. El amor que mira al frente es afecto. El amor que mira desde el cielo es gracia. El amor que mira al cielo es adoración. El amor que mira al frente es afecto. Y el amor que mira desde el cielo es gracia. Vamos a explicarlo para poderlo entender. ¿Qué es lo que acabamos de escribir? ¿Qué es lo que nosotros ahora mismo acabamos de escribir? Vamos a hablar de estos 3 puntos. ¿Hay alguien que ama a Dios aquí? Allí de los que están aquí conectados y de los estudiosos de Dios, ¿aman a Dios? Yo quiero saber si hay alguien que ama a Dios aquí. ¿Aman a Dios? Pues cuando tú cantas en la iglesia, levantas las manos y estás adorando allí estás cantando, estás danzando, eso es adoración. Por eso dice el amor que mira al cielo, porque tú estás mirando hacia el cielo, ¿sí? Eso es una adoración, ¿vale? Pero cuando tú miras al frente a tu prójimo, a tu próximo, cuando tú miras al prójimo o a tu próximo, cuando lo miras, lo observas, ¿sí? Eso no lo podemos llamar nosotros adoración. Cuando tú miras a tu esposa, cuando tú miras a tu hijo, eso no se puede llamar adoración, porque si no eso sería una idolatría, ¿vale? Entonces eso se llama afecto, es un afecto que nosotros hacemos. Pero, ojo con esto, el amor que mira desde el cielo es gracia, desde el cielo hacia una humanidad perdida. Dios mirando desde el cielo a una humanidad que está perdida, eso es gracia. Es Dios mirando a un hombre pecador para rescatarlo sin merecerlo. Ese amor es de Dios, solamente le pertenece, Dios lo da. Es Dios que me mira a mí con misericordia, sin yo merecerlo, ¿vale? Dios me mira con misericordia, entonces la vista puesta desde el cielo hacia la tierra, eso es gracia. Del cielo, desde la tierra hacia el cielo, es adoración. Pero desde la tierra hacia la misma tierra, las personas que están en nuestro entorno, incluyendo a nuestro mismo familiar, esposa, esposo o hijos, eso es un afecto, ¿vale? ¿Queda claro este punto? Perfecto, vamos a continuar. Escriba por favor esta cita bíblica y la vamos a leer. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿qué se ha manifestado? Se ha manifestado la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Vale? Entonces, Dios mirando desde el cielo, Dios desde el cielo mirando desde el cielo a un mundo que está corrompido, un mundo que está perdido, listo para ir al infierno, listo para ir al infierno. Claro que Dios mira esto desde su eternidad, por eso quiero que lo entiendan de que Dios es un Dios eterno, entonces desde su eternidad
esto sucedió antes de que el mundo fuera creado. Desde su eternidad, antes de que el mundo fuera, ¿qué? Fuera creado. Por eso la palabra de Dios dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice la palabra y lo dice en Apocalipsis 13:8 y en 1 de Pedro 1:20. Yo te dejo estas citas para que tú lo busques. No es parte de nuestro estudio, pero te las dejo porque quiero que tú las estudies en casa. En 1 de Pedro dice, entonces, Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. Él lo sabía. Dios sabía todo esto, que se iba a rebelar contra él, se iba allí a rebelar, ¿sí? Que el hombre también iba a caer en su eternidad. Dios esto lo sabía. Y que el hombre iba a caer en pecado y también sabía que Satanás lo iba a hacer caer al hombre. Eso ya lo sabía. Dios ya sabía todo esto. Dios en su omnisciencia todo eso lo sabe, ¿sí? Y a Dios estas cosas no es que le tome por sorpresa. Alguno dirá, bueno, entonces si Dios sabía de que Satanás iba a caer, que Satanás se iba a rebelar y que el hombre también iba a caer y que se iba a rebelar o que iba a ser engañado y que iba a caer, entonces ¿para qué los creó? ¿Para qué los creó? Y es buena pregunta. ¿Para qué Dios creó entonces a Satanás y al hombre si él sabía que se iban a rebelar? ¿Para qué los creó? Eso ya te lo preguntarás tú cuando estés allá en el cielo, porque es así, Dios es soberano, pero esta es una pregunta que tú lo preguntarás. Vale, ahora la pregunta es, ¿para qué Dios creó a Satanás o a los hombres si sabía que se iba a rebelar? Sería la pregunta, ¿sí? Ahora, Dios sabía que el lucero iba a caer, sabía que el hombre caería engañado, ¿sí? Esto Dios lo sabía. A él nada le coge por sorpresa, como les estaba diciendo. Ahora, la pregunta es, los ángeles que estaban allí observando, porque vamos a empezar a entender un poco de lo que es la palabra, poder entender, allí se encontraban obviamente los ángeles. Entonces vamos a ir un poco a entender desde de por qué, si Dios sabía que se iban a revelar, entonces vamos a entenderlo. Entonces, Dios permitió todas estas cosas de que Satanás engañara al hombre, que Satanás se revelara en el cielo, que engañara a las 3/4 partes. Eso Dios lo permitió. Todo eso lo ha permitido Dios. La respuesta es muy sencilla. Dios no quiere en el cielo a nadie obligado. Dios no quiere en el cielo a nadie obligado. No quiere tener a personas como si fuéramos máquinas que le adoren, ¿sí? Hay personas, digamos, no quiere tener como si creara unos robots que le estuvieran diciendo todo el día, te adoro Dios, te adoro Dios, te adoro Dios. No, Dios no quiere eso. Dios verdaderamente quiere es que si le adoren en verdad, que la persona le adore. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hace Dios para que los que están en el cielo en verdad lo adoren? Para que le adoren en verdad. Bueno, pues Dios, aún sabiendo todo por su omnisciencia, que es mi palabra omnisciencia significa que todo lo sabe, permite que este ángel se revelara, o sea que permite él lo permitió. Entonces digan permitió, o escriban, digan permitió, Dios lo permitió, Dios lo ha permitido, Dios lo permitió. Ahora, ¿sí saben de qué ángel estoy hablando? Estoy hablando de Satanás, del lucero, el hijo de la mañana. Esto lo van a encontrar ustedes en Isaías 14, ¿sí? Cuando Dios mismo le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dios mismo le dice. También lo van a encontrar en Ezequiel 28, ¿sí? Entonces Isaías 14 y Ezequiel 28, dos citas bíblicas donde van a hablar sobre lucero, hijo de la mañana, y sobre ese querubín protector que es Satanás. Todo esto Dios lo muestra ahí en su palabra de que esto iba a ocurrir. Dios permite que el lucero caiga para poder probar a los ángeles, porque es la única manera
¿sí? Dios lo permite, Dios allí no quiere tener personas que estén ahí, que está allí verdaderamente porque ama a Dios. Entonces, tres partes de los ángeles no se rebelan contra Dios. Dicen, no, nosotros queremos estar con Dios. Nosotros queremos estar, ¿por qué? Porque le aman mucho, aman a Dios y lo aman en verdad, ¿vale? Lo aman verdaderamente. Entonces, esas 2/3 partes no se rebelan contra Dios. Dice, Dios aún sabiendo que Satanás iba a rebelarse, que la tercera parte, porque una tercera parte de los ángeles se rebelan contra Dios. ¿Sí? ¿Por qué se revela? Porque tenían libre albedrío. Dios les ha dejado esa libertad para que esa libertad para que ellos decidan. En los ángeles también tienen libre albedrío, ¿vale? Entonces dice, Dios sabiendo esto, Dios lo permite, ¿sí? Y permite también que Satanás engañara al hombre aún sabiendo todo esto, así lo creó. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es lo que le está diciendo. Dios no quiere en el cielo a nadie que no quiera estar allá. Dios no quiere en el cielo a nadie de que no quiera estar allá. ¿Vale? Dios no quiere que le adoren como si fuéramos unos robots, unas máquinas. Lo que están en el cielo, los ángeles que han quedado, están ahí porque quieren. Están ahí porque quieren. No porque les toca. No es porque les toca, sino que están ahí porque aman a Dios verdaderamente. Dios permite que Satanás tiente y engañe al hombre. Dios lo permite. Bueno, entonces cae el hombre. El hombre cae, envía a Jesucristo para salvarnos. ¿Sí? Dios lo permite. ¿Por qué? Porque para que nosotros recibamos esa infinita gracia por medio de Cristo. Y ahora la cuestión sería, los que quieren recibirlas tengan vida eterna. Porque hoy en día Dios también lo permite, a que muchos seres humanos puedan recibir de parte de Dios. Jesucristo ha muerto para que nosotros recibamos esa gracia, ese amor. Entonces, pero la cuestión es que muchas personas hoy en día, muchos hombres y muchas mujeres no quieren recibir esa gracia, no la quieren recibir, ¿vale? Pero Dios lo permite porque lo que es bueno que sepas de que los que vamos a estar en el cielo somos los que verdaderamente amamos y adoramos a Dios. Verdaderamente los que vamos a ir al cielo somos los que amamos a Dios de corazón. Por lo tanto, Dios permite que esto ocurra también. Ha ocurrido con los ángeles y también está ocurriendo con el ser humano. Hoy en día Dios lo permite. Dios permite que esto ocurra. Dios lo está permitiendo, que el hombre, ¿sí?, le da la opción de elegir. Pero entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, es esto. En el cielo no va a haber nadie que no ame a Dios con todo su corazón. El que está allí es porque le ama. Y nosotros nos vamos para el cielo, hermanos, porque le amamos a nuestro Dios y lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Vale? Vamos a mirar otra cita bíblica para poder explicar un poco lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, cuando éramos totalmente incapaces. Mira, dice la palabra, éramos ¿qué? Incapaces, diga incapaces. ¿Incapaces de qué? De salvarnos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Eso es gracia. Eso es gracia. Cristo vino en el momento preciso y miren también la gracia. Y murió por nosotros pecadores. Entonces, éramos totalmente incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios. Éramos incapaces, era imposible, no podíamos. Y en ese instante que éramos incapaces de hacerlo, viene la gracia de Dios. Cristo, en representación en Cristo. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Eso es gracia, hermano. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poco. Dice, imagina que a una persona mata a tu hijo, mata a un familiar, un hijo tuyo,
Y cuando le resuelven el juicio y están allí y lo declaran al hombre, lo declara que es culpable, y en esa culpabilidad o esa condena le dice, este hombre es sentenciado a muerte. Y tú, que le has matado a tu hijo, vas y dices, no, no lo maten. No hace falta que lo maten. Es más, si lo van a matar, yo doy la vida por él. Yo prefiero que me maten a mí y que a este hombre no lo maten. ¿Sí? Eso no ocurrirá, pues eso fue lo que hizo Dios. Eso es gracia. Dios, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿sí? Por haber hecho nuestras transgresiones, en ese momento vino la gracia. Vino la gracia siendo nosotros esos pecadores. ¿Vale? Ahora dice, la pregunta sería, ¿quién moriría por un hombre que le mató a su familia? Nadie. Eso es gracia. Dios sí presentó, se dio a sí mismo, ¿vale? La gracia, el amor de Dios, un amor inmerecido. Vamos a seguir leyendo el 8, dice, pero Dios mostró el gran amor, y vamos a leerlo todo, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Eso es gracia. Dios mostró ese gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Cuando nosotros éramos pecadores, en ese instante vino a salvarnos, no porque nosotros haya venido a rescatarnos porque éramos muy buenos, no, vino cuando éramos pecadores. Eso es gracia. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Y qué precioso esta palabra, ese de que Dios nos declaró justos, nos ha declarado justos delante de Dios por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, que la roció en el tabernáculo celestial. Allí nos declaró. Una de las razones, me encanta estos estudios, porque en el tabernáculo se encuentra el arca del pacto, donde representaba que estaba la presencia de Dios, y los sacerdotes tenían que ir a derramar la sangre ahí en la tapa del propiciatorio, y allí dice la palabra de que hay en esa tapa dos querubines mirando hacia abajo. Ahí derramaban la sangre y dos querubines mirando hacia abajo, porque los querubines están representando que ahí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia. Por lo tanto, Jesucristo derramó la sangre en el tabernáculo celestial, que Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al que ves, que está aquí arriba, y lo hizo él. Por lo tanto, todo esto era una simbología. Y nosotros tenemos que entender de que allí fuimos declarados justos, sin serlos, declarados. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Lo que te estoy diciendo es que Dios, ¿sí?, nosotros delante de Dios estamos sido declarados justos sin serlo. Un ejemplo, imagínate que tú estás, o una persona se encuentra en un juicio, y allí le están diciendo, tú eres un ladrón, ¿sí? Eres un asesino porque has matado a estas personas, pero él también es un ladrón y por lo tanto has hecho todos estos delitos. Y el juez que está allí esperando, y tú estás esperando su sentencia, dice, eres declarado inocente, eres declarado justo, sin serlo esa persona. Después viene una persona y se acerca y le dice, oye, que tú hiciste esto y eso, y le dice, oye, perdona, yo ya no debo nada, porque yo ya he sido declarado delante del juez, yo ya he sido declarado justo. Por lo tanto, yo ya no tengo nada que ver con la justicia, ya no debo nada. Pues eso es lo que está diciendo la palabra. Hemos sido declarados justos sin nosotros serlo, siendo unos pecadores, que nuestra condena sería nuestro juicio, y la declaración sería que estuviéramos condenados a muerte, pero fuimos declarados justos por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es gracia, esa es la gracia de Dios, y es lo que quiero que lo entiendan hoy en sus mentes, que la gracia de Dios nosotros no la merecíamos, pero Dios nos la ha dado, ¿vale? Por lo tanto, 10 dice, pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Sí?
Entonces, la pregunta sería, si Dios dice, ¿no? En su palabra, ¿sí? En su palabra hay personas que de pronto dicen que Dios nos, si dice la palabra que Dios nos rescató cuando éramos sus enemigos, ¿sí? Cuando nos rescató cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos va a rescatar ahora que somos sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo no nos va a rescatar ahora que somos sus hijos? Hay personas que dicen de que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y que tenemos que padecer, ¿sí? Yo a la verdad, mi postura, y la quiero compartir, mi postura es que la iglesia, ¿sí? Nosotros no vamos a padecer, padeceremos a la hora que ha de venir al mundo entero. Y me baso en el versículo que dice en Apocalipsis 3:10, dice la palabra, la ponten en salsita para que lo busquen, escríbanla ahí para que cuando ustedes lo puedan, lo busquen en su mente, escríbanlo. Y dice, Dios nos va a librar, esa misma como hizo con Lot. En el momento del juicio lo libró de esa situación. ¿Se acuerdan de Lot y su familia? Pues en el momento que iba a venir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios lo apartó, los liberó y los separó para dar un juicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, otra vez el ejemplo de Noé. También en ese momento de la condenación del mundo entero, Dios lo apartó y lo guardó para que nosotros no tuviera que pasar esa tribulación. Entonces hay personas que dicen, sí, tenemos que pasar la gran tribulación, la tenemos que vivir, tenemos que vivir esa gran tribulación. Vale, pues si las personas que creen eso en su mente están convencidos de que quieren, pues de pronto Dios los va a hacer pasar por esa gran tribulación para ver si es que les gusta. Pero yo y mi casa creemos de que nosotros, Dios nos librará de la hora. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo para ser arrebatados como iglesia. Seamos arrebatados y nos vayamos con Cristo en las nubes. Y a partir de ahí se empiezan dos acontecimientos en paralelo, que es mientras en el cielo se están viviendo el tema del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra se está viviendo, en dos sitios en paralelo se está viviendo la tribulación y la gran tribulación que va a suceder por 7 años. No voy a entrar en este tema porque esto es un tema de escatología y no quiero entrar ahí, pero solamente quería compartirles esta parte, ¿vale? Por lo tanto, entonces, como me encanta este versículo y yo creo que lo volvamos a leer, dice, pues, ¿cómo muestra la amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos? Entonces diga, éramos sus enemigos. Ahora, con toda seguridad seremos salvos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Si antes que éramos sus enemigos nos ha traído por su gracia, ahora que somos sus hijos, ¿tú crees que Dios nos va a hacer pasar por esta situación? Por lo tanto, ahí les dejo para que piensen, teólogos, yo quiero que piensen, analicen, vayamos a las escrituras, analicen contextos bíblicos. Ahí, por eso es que estamos estudiando como teólogos, como estudiosos de Dios, para que investiguemos, ¿vale? Escribamos este punto. Primer punto, la gracia y sus manifestaciones. La gracia y sus manifestaciones. Entonces vamos a ver cómo Dios se ha manifestado, de qué manera se ha ido manifestando a la luz de la escritura. Primer punto, la gracia de Dios en Adán y Eva. La gracia de Dios en Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Estaba Adán y Eva allí en el Edén, en el jardín del Edén. Dios le había dado un gobierno a Adán para que gobernara, le había dado unas instrucciones y allí. Entonces vamos a escribir. A ver. La primera manifestación de gracia divina, la encontramos en Adán y Eva. La primera manifestación de gracia divina la encontramos en Adán y Eva. Es decir, que a los primeros que Dios les mostró, ¿sí?, su gracia fue Adán y Eva. Eso es lo que acabamos de escribir. A los primeros que Dios les mostró su gracia es a Adán y Eva. Bueno, escriban esto. Cuando Adán y Eva
Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, Dios les extendió su gracia. Dios les extendió su gracia. Dios les extendió su gracia al cubrir su desnudez. Al cubrir su desnudez. Vamos a mirar a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a leer ahora esta cita bíblica. Génesis 3:21, lo vamos a leer de la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Ustedes saben que a mí me gusta utilizar muchas versiones de la Biblia, como la palabra de Dios para todos, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 2015, ¿sí? La BLP. Bueno, son muchas versiones. ¿Por qué? Porque es importante que como estudiosos de Dios, hay estudiosos de Dios aquí, podamos tener una buena interpretación de las escrituras y la podamos comprender mejor. Entonces un texto puede ser muy complicado y nosotros en otra interpretación de la Biblia, en otra, la podemos explicar de una manera mejor, la podemos comprender, ¿sí? Entonces en esas traducciones que hay, como la traducción del lenguaje actual, pues son lenguajes más frescos y más de este tiempo, entonces así podemos comprender. Por lo tanto utilizo esas versiones y las coloco, pero ustedes pueden ser fieles y corroborarlo con la Reina Valera y con todas las otras escrituras. Yo solo animo a que ustedes también lo hagan para que ustedes tengan una buena interpretación de las escrituras. Entonces dice Génesis 3:21. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para salvar al hombre y a su mujer y los vistió. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a ver la gracia. Dios hizo. Entonces, el hombre no necesitaba vestidos. Ellos vivían desnudos. Su manera de vivir allí, vivían desnudos. Era un clima perfecto. ¿Sí? No había calor, no había frío. No sudaba el hombre, no tenía sudor, ¿sí? O sea, el hombre no transpiraba. Recuerda que el sudor de su frente fue por consecuencia del pecado. Pero lamentablemente el hombre cae. Y Dios muestra, después de que cae y le da las palabras ya de condenación a la serpiente, a la mujer y al hombre, pues Dios empieza a mostrar una gracia, ¿sí? ¿Sí? Porque les da una palabra de condenación, entonces empieza a mostrar una gracia hacia ellos y les dice, para poder cubrir su desnudez y la vergüenza del pecado, entonces Dios utiliza unas pieles. Dios utiliza unas pieles, o sea, hace un sacrificio de un animal. No lo cubre con hojas, ¿sí? Podía cubrirlo con hojas, pero vemos que hace un sacrificio. ¿Por qué? Porque todo lo que está... bueno saber de que lo que está en la Biblia está llena de ilustraciones, y los que vienen estudiando conmigo saben que cuando vimos bibliología vimos muchos temas de ilustraciones. El ejemplo de la ilustración que se muestra en la escritura para poderlo comprender en el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea que prácticamente en el Antiguo Testamento era una sombra de algo real que iba a venir en el Nuevo Testamento, por lo tanto Dios nos muestra. Entonces muestra era la necesidad de hacer un sacrificio. Entonces dice que lo muere, ¿sí? Dice la palabra, lo que estamos leyendo en Génesis 3:21, que el Señor hizo con pieles de animales. Entonces, ¿de dónde salió la piel de animal? Pues tuvo que haber sacrificado el animal. Tuvo que haber sacrificado ese primer sacrificio, ese derramamiento de esa sangre inicial, ¿vale? Eso involucraba un sacrificio, mostrando así que el sacrificio, sí, en ese sacrificio hubo un derramamiento de esa sangre de un cordero que tuvo que sacrificar, ¿sí? Tal como lo dice la palabra, sin derramamiento de sangre, ¿sí? Sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados, mostrando así esa ilustración de nuestro cordero pascual, que es Jesucristo. Así que cuando Dios, ¿sí? estaba haciendo esto, él estaba llevando mostrando la cruz, como quien dice, o sea, llevándonos a la cruz, mostrando allí la cruz, ese sacrificio, ese primer sacrificio, ¿vale? Viendo a su hijo como un cordero que había sido
inmolado. Por lo tanto, es bueno que lo entendamos, que ese primer sacrificio tenía que cubrir el pecado, esa vergüenza que ellos estaban siguiendo era vergüenza, ese pecado, ¿vale? El libro de los Hebreos lo dice así, dice que los sacrificios que ocurrieron en el Antiguo Testamento no tenían el poder para el perdón de los pecados. Eran recordatorios de algo que un día Dios iba a enviar al verdadero Cordero Pascual, a su Hijo, ¿vale? Que ese Cordero era un cordero sin mancha. Ese era para el perdón de los pecados por toda la humanidad perdida. ¿Sí? Así como nos enseña en Isaías capítulo 53. Ustedes ven en Isaías capítulo 53 se refieren a Jesucristo como ese cordero que no abrió su boca. ¿Vale? Entonces, lo primero que hace Dios es un sacrificio. El primero que hizo un sacrificio fue Dios. En toda la humanidad, el primero que hizo un sacrificio fue Dios, ¿vale? Eso es una muestra de su gracia, de su perdón, de darle esa gracia a unos hombres, y digamos en este caso a Adán y Eva, sin merecerlo, ¿vale? Entonces vemos que Dios es el primero que hace el sacrificio, pero también es el primer diseñador de ropas. Bueno, ahí sí lo dejo, no voy a hablar de esto, pero es el que primero que diseña un vestidos para los hombres, ¿vale? Dios mostró su gracia, escriban por favor. Dios mostró su gracia a Adán y Eva por segunda vez. Dios mostró su gracia a Adán y Eva por segunda vez cuando los sacó del huerto del Edén. Dios mostró su gracia a Adán y Eva por segunda vez cuando los sacó del huerto del Edén, para evitar que comieran del árbol de la vida. Para evitar que comieran del árbol de la vida. Entonces Dios mostró su gracia a Adán y Eva por segunda vez cuando los sacó del huerto del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida. Vemos que Él nos quiere mostrar la palabra de Dios. Escriban, por favor. Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, habrían vivido como pecadores para siempre. Habrían vivido como pecadores para siempre, afectando no solo sus vidas, sino la de toda la humanidad. Afectando no solo sus vidas, sino la de toda la humanidad. Vamos a detenernos un poquito aquí porque quiero explicarles bien esta parte, que es lo que le acabamos de escribir. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Entonces la primera vez que muestra la gracia con Adán y Eva es cuando, sí, muestra el sacrificio que hace, pero ahí no termina la muestra de gracia de Dios, ¿sí? Recordamos que en el huerto de Edén dice la palabra, había un árbol allí del conocimiento del bien y del mal, pero también había un árbol de la vida. Allí en el Edén se encontraba, dice la palabra, que estaba el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento del mal. Dios le dice al hombre, le prohíbe que coma de ese árbol del conocimiento del bien, pero del árbol del conocimiento, del árbol de la vida no le prohíbe, no le dice nada, ¿vale? Por lo tanto, Dios tuvo que expulsar al hombre del huerto porque Dios mismo dice que el hombre ya estando condenado, ya estando en esa situación condenado, alzaría, ¿sí? Él alzaría su mano y comiera del árbol de la vida, eso lo dice en Génesis 3, come del árbol de la vida, ¿sí? Y ¿qué pasaría con el hombre? Estando en esa condenación, si come del árbol de la vida, pues iba a vivir por una eternidad en esa condición de pecado. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, ya estando en pecado, pues el hombre vive. Por esa razón el Señor lo explica en su palabra. Dice que pone un querubín con una espada para proteger el árbol de la vida. Pone justamente a un querubín ahí, lo pone ahí para protegerlo. Ahora, pues si el hombre comiera de ese árbol de la vida, ya estando condenado, viviría para una eternidad en una condición de pecado. Por una eternidad en una condición de pecado. Vale, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Génesis 3, 23, 24. Escriban la cita bíblica. Así que el Señor Dios
los expulsó del jardín del Edén. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, la cual le había sido formado. ¿Cuál había sido formado? Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Vale? Se me quedó esa parte. Entonces Dios envió a un querubín. Entonces Dios lo explica por qué tuvo que ¿por qué lo hizo? Para que no comiera del árbol de la vida. El hombre prefirió, en vez de comer el árbol prohibido, ¿sí? Prefirió comer de ese árbol que Dios le había prohibido y no comer del árbol de la vida. Dios en ningún momento le había prohibido que comiera el árbol de la vida. Por eso es que la palabra en Apocalipsis 2:7, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, ustedes recordarán de que la palabra en Apocalipsis nos muestra de que manda 7 cartas y la primera carta que le envía a la carta de Éfeso, y terminando en el 2:7, ¿sí? Después de que le ha hablado, empieza a hablarle, el Espíritu Santo empieza diciendo de que dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. ¿Sí? Dice la palabra así, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Cuál es ese árbol? ¿Cuál es ese árbol? Entonces, el árbol es ¿qué? Cristo. Diga, el árbol es Cristo. Cristo es ese árbol, ¿vale? Algunos creen que es un árbol común y corriente, como si tuviera algún fruto, un fruto especial, un árbol, imaginándose un árbol y allí tuviera un fruto. No, la palabra quiere mostrarnos es que es Cristo. Volvemos otra vez a decir de que la Biblia está llena de ilustraciones y por eso tenemos que entender la palabra de Dios en las ilustraciones para poderlo comprender, ¿vale? Ahora, ya que hemos sido limpiados por su gracia, ¿cuántos han sido limpiados por su gracia aquí? Los que están aquí, ¿cuántos han sido limpiados? Los que me están viendo por internet, ¿han sido limpiados por la gracia de Cristo? Ahora ya es diferente. Ahora Cristo sí nos invita a que comamos del árbol. Nos invita a que comamos el árbol de la vida, que Él es mismo. Eso lo dice en Juan 6. El Señor le dice, Jesús dijo, que el que no come mi carne, no come mi sangre, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y esto no se trataba de que de pronto los mismos discípulos que estaban allí no lo pudieron comprender. En Juan 6:20 no podían entender. Ellos no podían entender esto y decía, es que ahora tenemos que cogerlo a mordiscos. Es que nos está ofreciendo su carne, ¿sí? Porque ellos no lo podían entender. Dice la palabra que inclusive los discípulos, muchos discípulos dejaron de seguirlo de aquel día. ¿Por qué no entendieron? Esos discípulos no entendieron y se marcharon. Dice la palabra que se marcharon mucho. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Por qué razón Dios mostró su gracia a Adán y Eva y no mostró su gracia a los ángeles? Sí. Sería bueno que la escribieran. ¿Por qué razón Dios mostró la gracia de Adán y Eva, y no mostró la gracia a los ángeles? ¿Por qué no les mostró? Recuerden de que ya había ocurrido antes de la creación del hombre y de la mujer, anteriormente ya había ocurrido el pecado. El pecado no empezó en el jardín del Edén. El pecado original fue con Satanás ahí en el cielo. Por lo tanto, ¿por qué no les mostró gracia allí, en ese tiempo, en ese momento? ¿Sí? Entonces quiero que piensen como teólogos. Vamos a pensar como teólogos. Vamos a empezar a estudiar la palabra. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Vamos a irlo explicando y ahora como estudiosos de Dios vamos a pensar y vamos a razonar el por qué, ¿vale? A ver, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que saber que en el cielo todo era perfecto. Todo era perfecto en el cielo. La palabra le dice a Satanás, le dice Dios mismo, en Isaías 14 le dice, Lucero, hijo de la mañana, ¿sí? Le dice, Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Oh, Lucero, hijo de la mañana, dice la palabra. Es diciéndole a Dios, ¿cómo es posible que hayas caído?
Si allí todo era perfecto, ¿cómo es posible? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sucedió en ti? ¿Por qué caíste cuando había tanta perfección? ¿Vale? Le está diciendo. Y también le dice en Ezequiel 28, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, dice la palabra. Perfecto eran tus caminos. Yo estoy parafraseando. Ustedes pueden leer el versículo, lo pueden leer, lo estoy parafraseando. Tú querubín grande protector, ¿sí? Yo te puse en el santo monte de Dios, perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti. Desde cuando él era creado, dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ocurrió algo, pero ahora la diferencia de aquí, en el cielo, pues todo era perfecto. Alguna persona podrá decir, bueno, en el Edén también era perfecto todo, y no era tan perfecto, porque en el Edén se encontraba una serpiente, había un engañador, en el cielo no había nadie, allí no había en el cielo nadie que los hubiera engañado. Los ángeles que se rebelaron contra Dios fue porque se quisieron, ni siquiera el querubín los engañó, no, ellos se rebelaron, hicieron un botín a Dios, sí, un botín, se rebelaron contra Dios. Los que están allá en el cielo, hubo una batalla, la palabra muestra de que hubo una batalla antes de que hubiera sido creado el cielo, la tierra y todo lo que vemos nosotros, pues en el cielo, allí hubo una batalla campal, ¿sí? Y allí hubo una revelación. Por lo tanto, por eso es que Dios dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que has caído? ¿Cómo caíste? ¿Por qué caíste? Así le pregunta, ¿vale? Entonces, como les decía, en el Edén no era tan perfecto, porque si hubiera sido perfecto, sí, todo lo creó Dios bueno, pero ahí había una serpiente que hoy en día sigue trabajando y sigue actuando y sigue engañándonos. Por lo tanto, en esta tierra nosotros nacimos, pero el enemigo nos sigue metiendo engaño, y esa es la manera, sí, es por esa razón lo que yo les estaba diciendo. En el cielo, viendo ellos esa perfección, ¿sí? Veían a Dios en todo su esplendor, toda su majestuosidad, viendo a Dios, ¿sí? La palabra nos enseña que este querubín protector se halla en él maldad, ¿sí? Se halla en él maldad, pero allí había todo era perfecto. Allí en el cielo sí había esa perfección. Ahora, la escritura es lo que había escrito, dice, si tienes una respuesta a esta pregunta, la puedes escribir. Así que si tú tienes una respuesta diferente aquí a este tema que estamos hablando, tú la puedes escribir, puedes colocarla. Somos estudiosos.